será recordado como uno de los años más violentos de la historia reciente de nuestro país. El caso de Torreón llevó a los mexicanos a reflexionar sobre el entorno social y el acceso a las armas. Sin embargo, los niños soldados de Guerrero evidencian una lacerante realidad: la desesperada necesidad de protección ante la indefensión de los pueblos lejanos. Pero en el otro extremo somos testigos de los crímenes perpetrados por los jóvenes cooptados por la delincuencia. ¿Será que vamos por el camino equivocado? ¿Realmente se están atacando las causas de fondo de la violencia? ¿Cómo frenar esta dura realidad? Yo soy Magda Bastida y les doy la bienvenida a este programa de análisis y debate a fondo, y presento mi mesa de esta noche. A fondo con Magda Bastida. Fabiola, bienvenida por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Fabiola Anaya, psicóloga clínica y psicoterapéutica. Gracias, gracias. También le doy la bienvenida a Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias, Magda. No por ello menos importante, Leti Aguiar, directora de Comunicación México SOS. Leti, bienvenida. Gracias, Magda. Y finalmente Ramiro Macías, director de Atención a Víctimas en el Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Un tema delicado, ya hablábamos en esta introducción acerca de la situación que se vive en nuestro país, algunos casos que finalmente vivimos en los últimos días, en este inicio del 2020 tan turbulento, y que finalmente nos lleva a reflexionar sobre la situación de violencia que pueden vivir los niños en nuestro país. Y para desarrollarlo, vamos empezando por el principio. ¿Qué significa ser niño en México? Fabiola. ¿Qué significa ser niño en México? Lo suspiraste y lo invocaste. Suspiré. Y platícanos. Lo suspiré como con una sensación de tristeza. No sé si mis compañeros estén de acuerdo conmigo, porque creo que los niños actualmente están viviendo una realidad muy dolorosa. Están constantemente expuestos a estímulos violentos, no nada más en el seno familiar, sino también en el país. Más allá de todo lo que se dice de los videojuegos, las películas, todo eso, yo creo que eso pasa a un papel secundario. Sí es verdad que, por ejemplo, las narcoseries o algunos programas de televisión que están al alcance de los niños, sí es verdad que influyen. Sin embargo, creo que el seno familiar, no me gustaría generalizar, pero sí en su mayoría está destrozado, porque estamos viviendo una realidad en el país en general bastante violenta. Hablamos de un tejido social que se ha colapsado, que está roto. Exactamente, sí. Bien, Juan Martín. Bueno, hay que partir de, técnicamente un niño o una niña es antes de cumplir 18 años de edad. Esto está en la Convención sobre los Derechos del Niño y nuestra propia Constitución y leyes mexicanas. Lo otro es que claramente ser niño y niña, adolescente, en este momento histórico representa invisibilidad. Tenemos una cultura basada en el mundo adulto y hace que literalmente los niños, y el público lo tendrá presente, recordará su propia infancia, están desesperados y desesperadas por ser adultos, porque no te toman en cuenta, no te involucran en los temas que te afectan. Y comparto lo que comenta Fabiola respecto a una infancia, esta infancia de 2000 a la fecha, que ha vivido en guerra. Los niños y niñas de ahora, lo único que han conocido es un país en guerra. Homicidios, desapariciones, 8 de cada 10 no pueden salir a la calle, al parque, ir solos a la escuela por miedo a la inseguridad. Y lacerante, ¿no? Porque claro, seguramente no fue la misma infancia con la que nos tocó. Es lo que iba a decir, quienes nacimos el siglo pasado, aunque tengan 30 y algo, nos tocó todavía jugar en el barrio. Ya nos quemó. Nos tocó jugar en el barrio, ir a la escuela, andar en bicicleta, y ahora es prácticamente imposible. Entonces tenemos a niños encerrados y niñas encerradas, mucho tiempo expuestos a pantalla. Lo que comenta Fabiola nuevamente en términos de vínculos familiares más frágiles, no porque las familias sean malas, sino que trabajan mucho más tiempo, trabajo precarios, bajos salarios. Es decir, tenemos la fórmula perfecta para el caos y el desastre. Bien, vámonos contigo, Leti. Déjame entonces retomar algunas de las palabras que han mencionado. Tristeza, añoranza por la adultez, pero también la invisibilidad. ¿Coincides con estos términos? Entiendo, pero no coincido. Porque, bueno, en México SOS somos una organización que apelamos a la esperanza. Entonces, si a mí me preguntas institucionalmente y personalmente qué es la niñez en México, sí, entendiendo la tristeza y la situación compleja y vulnerable totalmente que sufre la niñez en México, en general considero a los niños de 0 a 17 años, nosotros, y en lo personal, me refleja la esperanza y pienso en la esperanza como una posibilidad de hacer y de redoblar los esfuerzos para crear una niñez sana, porque de la niñez sana que tengamos, tendremos adultos sanos. A lo que voy es, la niñez no es el futuro de un país,
es el presente de un país y depende de los adultos que seamos con los niños, qué clase de adultos vamos a tener y estamos teniendo, porque esos niños serán los adultos que guiarán o no o guiarán erróneamente los futuros o el futuro de un país, ¿no? Y de nuestro país. Para mí, la niñez significa esperanza y redoblar el esfuerzo para construirlos en un ambiente sano y felices, aunque suene un poco naif, pero apelo a esa posibilidad que puede ser real. Esperanza, esfuerzo, añoranza por la adultez, pero también está la tristeza y la invisibilidad, Ramiro. Sí, yo creo que tiene todos los elementos. A lo largo de este tiempo se ha ido descomponiendo socialmente México en muchas circunstancias. Y una de las cuestiones que son fundamentales, comentaba Martín, en relación anteriormente, se jugaba en la calle, se ponía a conocer en el barrio, se tenían demasiados elementos de contacto. Pero siempre donde hay una ausencia hay una presencia. O sea, nunca está vacío. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, ¿qué fue sustituido a través del patio de juegos o el lugar donde se jugaba? Pues los recursos tecnológicos. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza la individualidad. Empieza a construirse a través de que yo juego conmigo mismo. Ya no hay contacto. Incluso si podemos ver a la gente, o sea, reflejo de esa violencia que están observando los niños, cómo estamos utilizando los dispositivos móviles continuamente. Entonces, ¿qué es lo que observan ellos? La no comunicación. Hay una falta de comunicación. ¿Cuál es la realidad que se está presentando ahorita? Es una realidad incierta. O sea, no saben hacia dónde dirigirse porque los medios de comunicación, los programas, todo los conduce hacia un lugar de verdaderamente de estar perdidos. Estamos hablando de una normalización de la violencia. Sí, y esa es una parte bien importante, cómo se ha ido incorporando a la cultura las formas de la violencia, a través de los medios de comunicación, pero también de la construcción social alrededor. El no poder salir es un hecho ya violento, el no poderte comunicar, en las ciudades, normalmente la gente va manejando y es un hecho de llegar yo primero, no importa dónde, yo llego primero, y no me importa con quién traspase. La violencia que se está propiciando continuamente a través de los lenguajes, los mensajes, las formas corporales incluso de relacionarse. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en los niños verdaderamente? Lo que observan. Y lo comento esto desde un punto de vista que cuando trabajaba en la Procuraduría se veía a los generadores de violencia. Y los generadores de violencia no son de generador espontáneo, sino verdaderamente viene una construcción familiar, social, una serie de elementos que van empezando a desarrollarse, que alguna vez fueron niños, pero que verdaderamente normalizaron esa característica de violencia. Déjenme poner un tema sobre la mesa porque decíamos que hubo una serie de eventos desafortunados en este inicio del 2020. Uno de ellos fue el caso en Torreón, en donde un alumno de 6º grado de primaria abrió fuego contra su maestra, contra algunos compañeros, hiriéndonos, asesinando a la maestra y finalmente terminó quitándose la vida. Un asunto verdaderamente estremecedor para todos los mexicanos, que no es la primera vez que sucede en nuestro país y eso es una realidad. Sin embargo, nos llevó a reflexionar acerca del acceso a las armas, pero también sobre en qué momento y en qué punto llegamos a esta ruptura del tejido social. Ya mencionabas una parte, la normalización de la violencia. Sin embargo, a mí me gustaría conocer en este sentido qué es lo que opinas, Leti, cuando hablamos de un panorama que de pronto suena poco alentador, que es total y absolutamente desgarrador, desde esta perspectiva de esperanza y de poder modificar y volver a tejer, ¿no? Esa ruptura que tenemos hoy en día en la sociedad. Mira, yo creo que el tema de la niñez y la preocupación por la niñez pues no es nuevo, ¿no? Ha sucedido desde los griegos o desde antes, ¿no? Ciertamente las situaciones son distintas. Lo que hablabas, Ramiro, acerca de pues, esta nueva era digital y tecnológica que nos impide, por una parte, estar más cerca y por otra parte, paradójicamente, nos hace más cercanos a los que están lejos, ¿no? Pienso que datos duros, ¿no? No puede ser que cada 5 minutos muera un niño en el planeta por causa de un asunto violento, por un tema de violencia. Pero al mismo tiempo es multifactorial, es un tema multifactorial y necesariamente hablar de la niñez presupone, desde mi concepción, hablar de prevención. Porque estamos formando seres humanos, no son niños para siempre y los adultos que estamos en este planeta fuimos niños alguna vez. A lo que voy es
¿Qué presupone el que haya un tema de descomposición social actualmente en el país? No se dio un año, ni de 2, ni de 3, ni de 5. Se mezcla, es multifactorial. Tiene que ver la familia, la desintegración de la familia, que haya una falta de políticas públicas que se enfoquen directamente a la familia. Hay una falta de integración, de integralidad y de integridad en las políticas que tengan que ver con la niñez, al menos en nuestro país. Y entonces, ¿de quién es responsabilidad? Pues mira, yo creo que son ámbitos de corresponsabilidad. Claro. Tenemos al Estado como el principal responsable, no solamente en términos de que detenta la fuerza, el presupuesto y la definición de política pública. Tenemos a las familias en diversidad, como somos ahora, también corresponsables, y niñas y niños como titulares de derecho. Esto implicaría que cuando estamos hablando de violencia, necesitamos claramente respuestas del Estado, por ejemplo, reducir la impunidad, reducir los homicidios y demás, que permitan que las familias puedan tener certeza para poder acompañar a los integrantes de la familia, incluidos adultos mayores, mujeres, hombres, y que niños y niñas puedan, que ese es un elemento básico de los derechos humanos, dignificarse y construir un proyecto de futuro con certeza. Por eso lo que decían hace un ratito de la incertidumbre tiene que ver con qué estoy pensando para ser mayor. Claro. Y no hay certezas, y creo que ahí es parte del debate. Cerraría diciendo también que en esta corresponsabilidad, las personas adultas, como dice Leti, tenemos una gran responsabilidad para que niños y niñas en su capacidad de resiliencia puedan no estar solos. Eso. Un México descompuesto, un país en guerra. Cito algunas de las frases que han salido en este programa. ¿Nos han llevado entonces a tener niños sicarios y niños soldados? Con eso volvemos. El debate en esta mesa no para y realmente es cierto que la violencia en el país se ha profundizado a tal grado que los adolescentes y los niños incluso ya han comenzado a formar parte de dos bandos. Por una parte, los bandos que están en guerra, el crimen organizado, y por el otro, los autodefensas. Justamente ese es el nombre que lleva este bloque. Los niños sicarios, de niños sicarios a niños soldados. ¿Cuál es la realidad y qué es finalmente lo que termina empujándolos a quedar en alguno de estos dos bandos? ¿Qué mueve a un niño a cometer un crimen? ¿Qué lo mueve a formar parte de los autodefensas? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es una condición de desprotección. O sea, para que un niño o una niña llegue al acceso a armas, a plantearse temas de venganza o atacar a alguien, es que hay una condición previa de desprotección, de violación a derechos y claramente adultos o personas adultas responsables. En México tenemos 13 años en guerra. Toda guerra tiene soldados, tiene armas. Y como esta guerra ha sido cruenta y sigue creciendo, los niños y niñas están siendo parte desde hace mucho tiempo. Le invito al público a recordar el caso del Ponchis. Exactamente hace 10 años, un niño de 14 años, que anticipamos, eso era el inicio de lo que sería ahora un número altísimo. Y cada año calculamos de manera muy conservadora que cada año 30,000 niños y niñas son víctimas de reclutamiento. Este caso ahora de las CRAC o estas policías comunitarias en Guerrero, esta es ya la tercera ocasión que gritan, piden ayuda y auxilio porque están literalmente abandonados del Estado en esa zona que es de bajo control criminal. Pero además, ¿sabes qué, Juan Martín? No es el único caso. O sea, Exactamente. habría que recordar también el caso de la Kika, ¿no? Un niño de 14 años que también formaba parte de las autodefensas en Michoacán y que pues de pronto salió, pero en ese momento era conceptualizado de una forma diferente y eso es lo que llama la atención. En su momento los medios de comunicación incluso lo enaltecieron porque estaba defendiendo a su comunidad. Y en esta ocasión entonces sí el reflector voltea a proteger a los derechos de los niños. Fabiola, te veo con la idea. Sí, es que justo en esta línea, el caso del chiquito que en paz descanse en Torreón, por ahí vi una frase que dije, claro, esto se tiene que poner sobre la mesa, no basta con revisar las mochilas, sino revisarles el corazón a los niños. La gran pregunta aquí sería ¿qué está pasando en casa, en la escuela, en nosotros como sociedad, que no volteamos a ver a los niños, que no estamos capacitados para ver señales de alarma? ¿Qué pasa en las escuelas con los profesores? ¿Cuáles fueron todos esos focos rojos que no se vieron previos a lo que este chavito finalmente pues cometió, ¿no? ¿Qué le pasaría al niño? De verdad que ¿No cuando yo vi la noticia... ¿O hay indiferencia? Mira, yo creo que
Yo creo que es una mezcla de ambos. Hay indiferencia, pero habría que analizar por qué llegamos a la indiferencia, por qué llegamos a esta falta de empatía como sociedad. Y dos, yo sí creo que no estamos capacitados. Los profesionales no tienen las herramientas necesarias para poder detectar estas señales de alarma, y no estoy hablando nada más en las escuelas, estoy hablando también en instituciones públicas, en los hospitales, en las casas, ¿no? Los padres, ¿qué pasa con los... Hablabas del ausentismo de los padres por la necesidad de salir y claro, cumplir jornadas de trabajo largas. ¿Qué pasa en casa? Que los niños se quedan abandonados, y al estar abandonados sus emociones se quedan abandonadas. Los padres dejan de conocer a sus hijos y dejan de detectar señales de alarma que si estuviesen presentes, y no es una cuestión de culpabilizarlos, es una cuestión de qué está pasando en las familias, que un niño tan chiquito llegue a cometer este acto. Yo justamente, tocando el tema de Fabi, insisto en el tema familiar, porque pongo el caso también, bueno, el Ponchi, si uno puede ver el historial familiar, o el chiquito de Torreón, el historial familiar, y de cada uno de los casos callados, los miles de casos que hay que no salen a la luz pública. Recuerdo una encuesta que se hizo hace unos 6, 8 años, por ahí, en Culiacán, y era chavitos de secundaria, niñas y niños de secundaria, pues que entre 13 y 15 años. Y les preguntaban, oye, ¿tú por qué quieres, o sea, qué preferirías ser? No, pues yo sicario. Claro. ¿Por qué? Pues porque tengo lana, pero tengo lana no para mirarse en un futuro. A ver, vamos, la adolescencia es de inmediatez. Ellos, en la inmediatez propia y natural de la adolescencia, pues quieren ver el cochezazo, la casa, pero te van a matar a los 18 años, no importa, pero ya le puse una casa a mi mamá, a mi abuelita, claro. Ya le dejé, y a las chavitas les preguntaban eso, chavitas de 13 años, niñas de 13 años, y decían, pues a mí que me pasen, que me den coches, pues si se va a morir, pero ya narco, ¿no? Claro, entonces el problema sí es muy complejo, sí apelar a la familia, pero a río revuelto, no olvidemos, ganancia de pescadores. El tema de las armas es el negocio número 1 multimillonario del mundo, ¿no? El tema de la corresponsabilidad es fundamental. No podemos aislar a la familia de lo que pasa en el Estado. El Estado como responsable primario de la seguridad de los ciudadanos, y bajo esos mínimos ya podemos empezar paralelamente a trabajar con las familias en los valores universales, aunque suene un lugar común, pero eso se está perdiendo porque hay un río revuelto, hay un desorden. Eso desde la perspectiva del niño, de la víctima, el niño que termina siendo cooptado, y victimario. O bien que en su momento tiene este modelo aspiracional. Viene la otra parte. Porque el crimen organizado, en este sentido, recluta a los niños, los ocupa como carne de cañón, como un asunto de sicarios desechables, por llamarlos de alguna manera, o qué pasa concretamente desde esa perspectiva, porque bueno, hay que recordar que en muchas ocasiones detienen a un menor y son pocos años los que termina pasando en cárcel y después sale graduado de la universidad del crimen. Ese no es el argumento central que el crimen usa, y esto es una realidad en todo el mundo, cuando menos en los mundos violentos. Brasil, una economía y una dinámica similar a la nuestra. Colombia, el principio, lo acabas de decir, tiene que ver con que están disponibles, están desprotegidos y son desechables. La verdad es que las medidas que han tomado algunos países para reducir la edad penal, bajo la lógica de con eso ya no los van a reclutar, es totalmente equivocada, al contrario, revictimiza, porque cuando hablamos de desprotección es que esta dinámica familiar que no tiene contención de parte de las instancias públicas, lleva a que los niños literalmente busquen afectivamente y en términos de edad, particularmente adolescencia, pertenencia. Claro. Y esa pertenencia se puede dar... ¿Pero qué afecto le puede dar un criminal? Aunque tú no lo creas, lo hay. Claro, incluso ellos plantean una lógica de vínculo familiar. Sí. O sea, es decir, y esto es súper importante porque ahora lo que está sucediendo con el reclutamiento es que los llevan a campos de entrenamiento en las sierras que están claramente identificados, se sabe dónde están, y tiene una labor basada en crueldad, en tortura y en lazos que hermanan. Lazos de sangre, dicen ellos, y que les permite tener pertenencia. Y hay estudios muy interesantes que han hecho en África, en Brasil, en México, y que dan cuenta que ni siquiera es por dinero, porque claramente hace mucho tiempo que ese tema no es para ellos. Puede ser incluso el reconocimiento de solamente lo estás que haciendo les tengan bien, miedo, mijo, ¿no? Es una necesidad básica emocional del ser humano. Y particularmente a los más vulnerables, que son los adolescentes. Los niños y los adolescentes son los más vulnerables para llenar ese vacío afectivo. ¿De qué tamaño es el problema? Y es que sobre todo lo que comentaban, al haber una ausencia familiar, necesitan un grupo de identidad. Y verdaderamente este grupo les puede dar una identidad y reconocimiento. Y por lo menos pueden compartir algo que anteriormente no tenían. No, y además tienen la oportunidad del crecimiento, que es duro, aspiracionalmente, ¿no? Pero... hacia dónde van, y es ahí a donde iba mi comentario. El sentido, hacia dónde puede aspirar en una realidad como la nuestra un niño.
¿Qué es lo que puede aspirar? Ausencia de padre, ausencia de madre, una característica social que verdaderamente no le ofrece nada, y ya lo comentaba Leti en relación a, aspiracionalmente yo prefiero tener un instante de vida bello, bien, tranquilo, a permanecer en un largo espacio en la pobreza, en una situación de desconocimiento, de abandono. Entonces, ¿qué es lo que permite? Es mutuamente. Sí, es cierto, el grupo sicario les va a permitir una posibilidad a ellos y los voltean a ver como carne de cañón, como lo que sea, pero sobre todo porque van a ser un grupo más sólido y más solidario porque ellos les están brindando un vínculo de afectividad. ¿De qué tamaño es el problema en ese sentido, Juan Martín? Cada año se jóvenes calcula tienen? 30,000 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos criminales. Para darles un dato, 2015 la encuesta, la consulta infantil y juvenil que hizo el Instituto Nacional Electoral, o el INE, encontramos 45,000 niños y niñas, el 10% de los que participaron en esta consulta, que referían en todas las edades que tenían presiones de grupos criminales para participar con ellos. 45,000. Y esto no fue un escándalo, no fue algo que representara una acción de parte del INE ni de los partidos. El reclutamiento es una realidad y es muy fácil ubicar cómo ha ido deslizándose los delitos de orden federal en los adolescentes en conflicto con la ley. Portación de armas exclusivas de uso exclusivo del ejército, secuestro, daños contra la salud. Es importante también aclarar que esto no es un tema desbordado, paradójicamente pareciera, pero del universo de delitos, adolescentes participan en el 5 o 6% según la entidad federativa, lo cual habla, retomando lo que decía Leti, respecto a la gran capacidad de resiliencia que los niños y niñas tienen frente al abandono del Estado, a las dificultades de la familia, pero niños y niñas tienen mucha capacidad de resiliencia y se van protegiendo. Esto obviamente son cálculos, aproximaciones, no tenemos una evidencia porque claramente es difícil Juan Martín, tener un pero dato. también está la otra parte, y que era justo con lo que abríamos este bloque. Por una parte están los niños sicarios, los niños que forman parte del crimen organizado, pero ahora también nos encontramos con los autodefensas. ¿Qué pasa entonces en este sentido? ¿Es un grito desesperado nada más por parte de las autodefensas por llamar la atención del gobierno porque se sienten abandonados? ¿O verdaderamente tenemos ahí un fenómeno que se está empezando a formar con los niños? Mira, yo quisiera retomar el tema de Ciudad Juárez y retomar porque ha sido como muy sonado y fue muy sonado en su época, hace 10, 12 años. Ciudad Juárez era la ciudad más peligrosa del planeta, o sea, más que cualquier ciudad del mundo. La número 1 en el ranking de la ONU, más peligrosa del planeta. ¿Qué pasaba? Y ahí hay un fenómeno muy estudiado, que es los niños estaban abandonados. Efectivamente estaban abandonados porque las mamás iban a las maquilas, los papás estaban del otro lado, ¿no? Como se les llama a los Estados Unidos en la frontera, se iban a trabajar de mojados, los que pudieran o que estaban muertos o abandonados los niños, y las mamás se iban a las maquilas todo el día. ¿Qué pasaba? Era una ciudad abandonada con niños abandonados que se convirtieron en adolescentes solos y posteriormente en adultos solos. Eso, el resultado pues, es lo que vimos en Ciudad Juárez, que por fortuna salió de eso hace algunos años. El tema de Guerrero, escuché algunos testimonios de los niños, de verdad están tan ideologizados en muchos casos. Escuchaba chavitos de 6 años que le preguntaban, oye, ¿qué crees de tener un arma? Y el niñito de 6 años, que apenas hace poquitos años, menos de la mitad de su vida, apenas aprendió a hablar, decía, porque voy a defender a mi comunidad. ¿De verdad tiene idea el niño de lo que está diciendo un chavito de 6 años? Bueno, esta es una reacción esperada ante el cerebro maltratado de un niño. Aprendan a protegerse y a ser hipervigilantes. ¿Esto qué conlleva? Un desgaste emocional y cognitivo significativo que después, como consecuencia no muy lejana, te lleva a otro tipo de trastornos que efectivamente, como tú decías hace rato, pues nos llevan a adultos que pues reproducen este ciclo de la violencia. Pero yo creo que hay que también identificar algo que es necesario, el de los grupos originarios, los ritos de pasaje. Así es. Aspiracionalmente aquí están, y los ritos de pasaje es la actividad a la cual el padre y la madre se dedicaban y a la cual ellos aspiran a tener. Eso sí viene con un ejemplo. Ya estamos teniendo una segunda generación, una tercera generación que nacieron, ya comentaba Martín, de hace mucho tiempo con esto. Voy a poner una pregunta sobre la mesa y perdóname que te interrumpa, Ramiro, porque con eso es justo con lo que vamos a regresar. El origen de la violencia, pero si suponiendo justamente que tenemos un entorno violento, que tenemos una ruptura importante del tejido social, ¿realmente el menor en este sentido es voluntario para querer ingresar al crimen organizado, para querer ingresar a un grupo de autodefensa? ¿Cómo se origina la violencia? Así volvemos. En donde
¿En dónde se origina la violencia? Es justamente la pregunta con la que nos fuimos al corte, y es que realmente habría que detenerse a pensar si esta violencia normalizada que ya se ha generalizado tanto en la sociedad proviene de un tema cultural que ya está arraigado, o bien es una situación estructural, o de las dos. Yo creo que tiene combinaciones. No podemos decir específicamente porque todos volteamos a vernos a todos. En el sentido estricto de la palabra. Encontrar un culpable, ¿no? Sí, sí, claro. Buscamos las autoridades, la familia, el medio de comunicación, o sea, todos volteamos a todos. Pero ya lo comentaba Leti, verdaderamente es una coparticipación de descuido, de abandono, de ir dejando paulatinamente aquello que tendría que ser característico para el niño. ¿A qué aspira? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su seguridad? Sobre todo las seguridades que le puede ofrecer esta vida y las certezas que se puede tener de comunicación, de alimento, de vivienda, todo ese tipo de seguridades. Entonces, son una serie de factores. Se origina, la verdad, en la ausencia de seguridad. Y no específicamente en personajes, sino en qué tanto no hemos garantizado el derecho de los niños, qué tanto no hemos garantizado su seguridad. Déjame mencionarte un dato que creo que viene bastante bien ahorita que lo estás comentando. Un informe de Voces, que es una consulta en la que participaron varios niños a través de Save of Children, en donde mostraban la percepción de los menores en cuanto a algunos temas que les preocupaban bastante, y más allá de eso, de quienes desconfiaban. Llamaba la atención porque desconfiaban de los policías y del presidente de la República. Estamos hablando de un estudio que llama la atención, pues. Pero además hablaba de cuáles son los principales problemas que les preocupan. Lo pongo sobre la mesa porque va encaminado a lo que comentabas ahora, Ramiro. Los secuestros y la trata en un 44%, los problemas de salud en un 43%, la falta de dinero en casa, la inseguridad, la violencia en las calles, la contaminación, la violencia en casa, que ya lo decías, Leti, pero además el problema de alimentación, entre algunos otros. Esos eran los principales problemas que tenían en ese momento los niños sin vivir en un entorno de violencia. Fíjate que habría que hablar de violencias, porque lo que acabas de mencionar son distintas formas de violencia que requieren aproximaciones diferentes. Sí, conceptualmente la violencia es un acto de poder que impone un modo de vida, y no una forma forma. parte de este contexto social del que hablamos. Claramente, es decir, ¿cuál es la violencia estructural que hablamos? Es que hay una profunda desigualdad. Y entonces tenemos una lógica aspiracional de todo mundo con casa, carro y vida bonita en Facebook, pero la realidad no lo permite. 47% de las familias viven en pobreza. Claro. Eso significa que esto ya es una violencia estructural. Además de la violencia en casa, 7 cada 10 niños y niñas reciben todavía golpes en casa con fines educativos. Tenemos 3.6 homicidios diarios de niños y niñas, 7 desapariciones diarias que cruzan, como han dicho nuestros colegas, en la incertidumbre de ya no me puedo imaginar un proyecto de futuro si voy a ser ingeniero, astronauta o abogada. Mi objetivo es sobrevivir, regresar de la escuela. Claro. Y eso es una lógica de violencia que te impone otro modelo de vida que no es el aspiracional que nos venden. Bueno, es la manera de resolver conflictos. Se ha aprendido que los niños aprenden que la violencia es una manera para... Exactamente, es la manera en la que afrontan la vida. Entonces, ¿dónde están las otras herramientas? ¿En qué momento se les cercenaron, se les quitaron? Y yo creo que algo que también tenemos que ver es lo transgeneracional. Nosotros estamos viendo actualmente una realidad en donde los niños se incorporan a la violencia, ya sea a través de los sicarios, a través de los autodefensas, pero hay que ver que verdaderamente transgeneracionalmente se va propiciando fenómenos de violencia y se van normalizando y legalizando y forman parte de la cultura. Entonces, la pregunta, sería el tratar de descubrir verdaderamente que esto es consecuencia lógica que se ha venido gestando. Y no es ahorita porque las circunstancias están, sino ha venido degradándose e incorporándose a una forma de realidad y que se va legalizando cada vez más y más. Comentados de los policías. Hasta a nosotros nos pasa lo mismo, se acerca un policía y sentimos una cierta desconfianza. Y es verdaderamente las figuras que tendrían que ser de autoridad y seguridad se fueron degradando. Y se van incorporando con una nueva forma cultural de decir, entonces, ¿a través de quién voy a tener seguridad? De mi persona y de lo que yo pueda hacer por mí. Que vuelves al asunto de la individualidad, ¿no? Sí, entonces ahí es donde empieza a haber una realidad verdaderamente donde se descompuso todo, pero que no empieza ahora. Pensaríamos que ahorita es cuando se está detonando, se está identificando, pero que ya venía gestándose desde hace mucho tiempo atrás. Se está dejando de normalizar. Sí. Claro, yo creo que, retomando un poco la pregunta pasada, Magda, de... ¿qué tan grave es esto? ¿Qué tan grande es? Pues estamos hablando que en México hay aproximadamente 39 millones de niños y adolescentes, ¿no?
y que el mínimo, a lo mejor, o sea, en términos estadísticos puede parecer nimio, pero estamos hablando qué va a pasar con el resto de los niños. ¿Cuál es el origen? Lo vinculo con la pregunta actual. Coincido completamente con lo que dicen Martín, Fabi, Ramiro. Tiene que ver con esta desconfianza, pero lo anclaría en una palabra y es el miedo. La violencia tiene su origen en el miedo. Es miedo, sí. Así como hay violencia de muchos tipos que afectan, pero al final de cuentas el género es la violencia, ¿no? El concepto mayor, el miedo es lo que genera eso. Y el miedo puede ser a lo que sea. O sea, el miedo a salir de tu calle, a tu casa y que te asalten, o el miedo de que me asalten a que yo asalte, pues mejor yo asalto, el miedo a no ser parte de un grupo, el miedo a no tener lo suficiente para proveer a mi familia. El miedo es el origen de todo. Y entonces, ¿de qué forma ha contribuido el Estado en este Es que sentido justo a ahí evitar voy. garantizar Es que ahí voy, verdaderamente justo. las condiciones de vida? El miedo lo que genera es, de entrada, lo que presupone es desconfianza. ¿Y qué está pasando? Tú lo acabas de decir con las cifras. Hay una desconfianza en las instituciones absoluta y en las instituciones que deberían de darte más confianza. O sea, lo grave de esto no es que desconfíen de una institución patito, desconfían de la institución primaria en el tema de seguridad, que es el policía, ¿no? O el diputado que te representa, ¿no? Esto lo vemos en las estadísticas que hace el Latinobarómetro, etcétera. Las instituciones que mayor seguridad, mayor confianza generan a la población, al menos en México, son el Ejército, la Armada, el Ejército y la Iglesia. Y entonces, si ya se tiene identificado el problema, la pregunta es, ¿se está atacando? ¿Hay una política pública que esté encaminada a erradicarlo, a prevenirlo? Hablemos, por ejemplo, se tiene una estrategia de seguridad en este momento, vemos a la Guardia Nacional en las calles, está buscando erradicar una serie de problemas, de delitos del foro común, del crimen organizado, en fin, hablamos de toda esta estrategia que ya es bien conocida. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para, si ya lo tiene identificado, el asunto de los niños que son cooptados por el crimen organizado, para evitar que caigan ahí? ¿Es suficiente un programa de becas? ¿Es suficiente un programa de jóvenes construyendo el futuro? Tenemos un mal chiste. Y es que pensar que hay estrategia es el mal chiste. Es decir, lo que hizo Calderón en 2006 de declarar la guerra y militarizar el país, que continuó después Peña Nieto y que ha reforzado esta administración con Andrés Manuel, da los mismos resultados. O sea, el mal chiste es que los indicadores como evidencia, no si me gusta, si es bonito, feo, sino los indicadores dan cuenta que esa estrategia de militarización se ha traducido en niveles altísimos de homicidios dolosos comparados con un país en guerra, desaparición que no teníamos, o estaba la guerra sucia, pero se habían más o menos modificado, inseguridad, desconfianza. Claramente repetir la misma fórmula da resultados equivocados. Y cuando vuelvo a insistir en el mal chiste es que pese a todo esto que tenemos de diagnosticado, con muchos estudios y evidencias, señalamientos internacionales que le han planteado a México que la estrategia está equivocada, hay que cambiarla, hay una negativa y esencialmente porque esto es un negocio. La guerra es un negocio ¿Negocio millonario. para quién? Para todos. Armas. Solamente para ilustrar, el Ejército Mexicano y la Marina, desde que inició la guerra en 2006, casi duplican 1.5, es decir, 150% más su presupuesto. El recurso, Los sí. grupos criminales también han incrementado sus formas y diversificado sus formas de ingreso, y hay toda una industria de seguridad detrás que incluso cabildea, por ejemplo, Mochila Segura, porque esto no cuesta, no es gratuito. Los arcos metálicos, la revisión, el binomio canino, los reactivos. Pero es que eso Yo todo eso acotaría, es un negocio. un poco lo que dice Eso Martín, acotaría nada más el tema del Ejército y de la Armada, porque hay que tener dos visiones claras en el tema de seguridad, la contención y la prevención. Para Así el es. tema de la contención, necesariamente tiene que participar el Ejército, las Fuerzas Armadas, porque no ha habido otra. Quítale tú a los marinos, a la Policía Naval en Veracruz, se mueren, o sea, se mueren. Quítales tú a Tamaulipas, Matamoros, o no, ¿Pero y en la etcétera, ¿no? prevención? Pero eso es contención. En prevención hay problema cero. es que no ha habido paralelamente, Prevención. trabajos en el mismo intensidad de presupuesto y Exactamente, de estrategia sí. conjunta. No puedes generar un programa de seguridad sin vincularlo con la familia, Exactamente. Con el vincularlo territorio, la con Como en el salud, tema de la con salud educación. mental. Y O sea, salud, yo exacto, hago todo mucho el tejido hincapié social. en el Todo el tema de la tejido. salud mental, porque todo lo demás entonces se vuelve un parche. Así es. Un niño Así que ha es. estado expuesto a un trauma, que está asociado a esta cuestión del miedo que tú estabas Colocando, sí. diciéndonos hace ratito, cuando el niño ha sido expuesto al trauma, normalmente desarrollan un trastorno de ansiedad que se llama trastorno de estrés postraumático. Los niños que tienen estos síntomas se vuelven niños agresivos y se vuelven niños autodestructivos. Cuando yo me vuelvo autodestructivo, automáticamente destruyo. Es mi manera. Es la manera que yo he encontrado para lidiar con mi entorno. Entonces, ¿dónde está la prevención? ¿Hacia dónde estamos poniendo los ojos?
hacia los arcos metálicos o hacia las emociones de los niños y también hacia las emociones de la familia con la que viven los Demasiado. niños, porque también son víctimas. Y hay mucho sufrimiento. Sí. Exactamente. Y yo creo que algo que es bien importante, se estaba hablando del miedo y del trauma, por ejemplo. Pero verdaderamente el trauma es la ausencia de recursos. Exactamente. No es el fenómeno en sí, sino con qué recursos se le brinda al niño para poder enfrentar la situación. Y actualmente en una política pública de decir, vemos las manifestaciones, vemos la acción de policías y todo eso de una manera indefensa. O sea, no pueden actuar, no deben actuar ante un hecho ilegal. Entonces se les mantiene muy al margen y donde no actúes, mantente inmóvil. Entonces, ¿qué es lo que empieza a decir? Quien me debe de brindar seguridad es quien menos se puede siquiera defender. Ramiro, te voy a hacer 4 preguntas en un sí o un no, porque nos vamos a ir a un corte. ¿Hay en este momento intención por parte de las autoridades para cambiar la realidad? ¿Sí o no? Sí debe haber una intención. ¿Hay recurso? Hay recursos, sí hay recursos. ¿Hay voluntad? Voluntad hay que entenderlo como voluntad hacia dónde, ¿Y porque hay sí hay cambio? una propia ¿Sí o no? voluntad. Voluntad hacia la gente, más bien hacia la política propia. ¿Y habrá cambio? De que va a haber cambio, sí, que no sea favorable. Vámonos al corte, ya volvemos con las conclusiones. Estamos frente a una emergencia en materia de derechos humanos. Urge cambiar nuestra realidad. ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué hacer? ¿Cómo corregir? Así es como vamos a concluir este programa de análisis y debate a fondo. Y es por eso que empiezo contigo, Fabiola. Empecemos. ¿Cómo corregimos el problema? ¿No? Ya hablábamos de ¿hay intención, hay recurso, hay voluntad, habrá cambio? ¿Y qué hacer para poder cambiar la realidad? Con una esperanza de que sí, primero comenzar a dejar de normalizar la violencia. Y esto también incluye las sutiles manifestaciones de violencia que hemos normalizado todos como sociedad y dentro del seno familiar. Segundo, hacer hincapié en la salud mental, sobre todo en temas de prevención, normalizar hablar de emociones con la familia, con los niños, dejar de tener estas creencias tan arraigadas y tan distorsionadas que los niños, particularmente los varones, no se les tiene permitido expresar emociones como la tristeza, la vulnerabilidad, la ternura y todo esto que normalmente se tiene asociado a la mujer. Y bueno, finalmente buscar ayuda, normalizar el ir a terapia, incluso todo lo que tiene que ver con temas de salud mental, la psiquiatría, dejar de poner estos estigmas que solamente pues, nos siguen lastimando y nos siguen cortando las herramientas que podríamos darles a los niños para que sean unos adultos sanos. ¿Hay intención? Por supuesto que hay intención. ¿Hay recurso? Claro que lo hay. ¿Voluntad? Yo espero que sí. ¿Y habrá cambio? Pues en una esperanza sí. Espero que sí. Con esperanza, digamos que puede llegarlo a ver. Sí. Bien, me voy contigo, Juan Martín. Mira, yo creo que tenemos que ubicar los ámbitos de corresponsabilidad. O sea, de parte del Estado mexicano, es decir, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, además de la obligación legal, existe la gran oportunidad de hacer cambios concretos. Para ello estamos planteando hace tiempo la creación de una estrategia nacional para prevenir y atender la violencia armada contra niños y niñas. En el entendido que esto es como empezar a jalar la punta de la madeja, no es todo la problemática, pero nos permitiría reducir feminicidios, homicidios, desapariciones, lógicas de movilidad, si entramos a ello. Recordemos que esta administración planteó 25 proyectos prioritarios, ninguno de ellos tiene que ver con niños y niñas y están invisibles, y por eso estamos proponiendo la creación del proyecto prioritario 26. Con el hashtag Proyecto 26 valdría la pena que se sumen a ello. En el ámbito de las familias como entidades corresponsables, necesitamos hablar con niños y niñas. Como ha comentado aquí Fabiola, tenemos que hablar de nuestras emociones, de nuestros miedos, reconocernos vulnerables y comenzar a generar mecanismos de protección entre las familias, los vecinos, que nos permita responder frente a cualquier hecho de violencia. La respuesta inmediata de tu círculo familiar y comunitario te puede salvar la vida. Y con niños y niñas tenemos que reconocer su equivalencia humana. No son objetos de propiedad familiar, no son muebles de la casa, son personas que tienen capacidad, que además paradójicamente tienen más información que el mundo adulto, porque ellos nacieron con el Internet y con el acceso. 8 de cada 10 de ellos se comunican solo a través de dispositivos móviles y tienen mucha información. Entonces reconozcamos esa capacidad, construyamos con ellos que tienen bastantes alternativas, además del miedo, pero retomando lo que decía Leti, hay una gran capacidad de resiliencia y la verdad creo que son ellos la alternativa. Termino con una ilustración. En estos días que hubo una caminata por la paz, el 30% de los que caminaron eran niños, niñas y adolescentes, varios de los sobrevivientes de la masacre de los Levarón, y eso es una esperanza para el país, porque significa que el recambio generacional de los que nacieron en la guerra comienzan a reelaborarse, no como víctimas, sino como ciudadanos que exigen la construcción de la paz. Bien, Leti.
Bueno, yo pensaría de manera general que la primera palabra que deberíamos de poner en el centro es la corresponsabilidad. Los ciudadanos ya no podemos estar nada más criticando desde afuera y juzgando y, claro, las redes sociales en el anonimato nos permiten decir y desdecir lo que sea y necesitamos salir de otra manera a hacer con un objetivo común. En México SOS tenemos un modelo, las mesas ciudadanas de seguridad y justicia, que trabajan a nivel local, porque la política pública no necesariamente baja al nivel municipal o local, cuesta mucho trabajo a veces, recursos, bajar esas políticas. Claro. Y a través de estas mesas de seguridad y justicia hemos logrado tener proyectos y resultados clarísimos en lugares muy complicados, en Tamaulipas, en Michoacán, en Veracruz, que dan resultado real y apelaría a la corresponsabilidad por una parte. En un segundo término hablaría de la necesaria urgencia de crear una política pública de familia, en el tema de familia, porque todos, nos guste o no nos guste, nacimos en una familia, funcional, disfuncional, con una sola mamá, con un solo papá, lo que sea, pero necesitamos reforzar el término de la familia y a través de una política pública que sea hacia la familia. Bien. Que las políticas públicas, sería el último punto, que tengan que ver con seguridad, con justicia, que es un binomio inseparable, la seguridad y la justicia, con educación y con salud, no pueden caminar por carriles separados, necesitan forzosamente confluir, porque si no, se vuelven a hacer parches y donde se cae ese parche se abre otro hueco y es, como hoy, el cuento de nunca acabar. Bien, y finalizo contigo, Ramiro. Yo creo que hemos tocado puntos necesarios y una de las cuestiones fundamentales, hablando desde la prevención, es la cultura de la legalidad. Esas pequeñas acciones que se hacen en el cotidiano que hemos ido legitimando, es ahí donde tenemos que voltear a ver. Queremos ver y atacar, valga la expresión, al monstruo sin darnos cuenta que lo alimenta son esas pequeñas acciones que vienen desde lo individual, lo social, lo familiar. Y hablaría específicamente que necesitamos mayor formación. Desde el principio nos comentaba Fabi, verdaderamente los especialistas, la formación de los padres, la formación de los docentes, la formación del Estado, necesitamos mayor formación. ¿De qué manera nos estamos formando y sobre todo de qué manera analizamos la realidad para volvernos críticos de la realidad en sentido positivo y ser propositivos para ello? ¿De qué manera queremos transformar esta realidad y de qué manera le brindamos los recursos a los niños a través del entorno y de qué manera nos brindamos a nosotros? Porque yo soy responsable de, pero también con el otro y el otro es responsable de mí. Esa mutua responsabilidad y corresponsabilidad es donde tenemos que hacer mayor hincapié. La corresponsabilidad me parece que es un punto en el que todo el mundo converge y entonces, si me lo permiten, podemos concluir de la siguiente manera. Hay que dejar de normalizar la violencia, haciendo hincapié en la salud mental y emocional de los niños. Además, todos somos responsables ante esta problemática. Sin embargo, se deben también asumir las responsabilidades en los diferentes estratos, asumiendo también a las familias, perdóneme, como vulnerables, porque los niños son personas con gran capacidad de resiliencia. Hay que aprovechar eso. Además, se requieren mesas de diálogo, políticas públicas que atiendan a las familias y que las refuercen en su estructura. La seguridad y justicia no pueden pasar de lado, deben confluir, debemos atender las pequeñas acciones que hacen grandes diferencias, siendo críticos, pero también propositivos, porque hoy la esperanza de los que nacieron en la guerra ya se reconstruye, ya no saldrán a las calles como víctimas, sino como un ciudadano común. Así es como hemos llegado al final de este fondo. Muchísimas gracias por el favor de su presencia. Pero como siempre, gracias a usted. Nos vemos en la próxima. Yo soy Magda Bastida. Hasta luego.